El tema de la interfase humano-animal-ambiente es importante que sea comprendido. El periodo del ciclo celular en el que tiene lugar la síntesis de proteínas y la replicación del material genético, ¿no? Este cambio, esta adaptación de los microorganismos a sus hospederos hace que a través de esta serie de eventos que se vienen dando vuelvan a surgir algunos tipos de enfermedades que yacían dormidas. Estos agentes patógenos que son compartidos entre los seres humanos y los animales y que se pueden encontrar en el ambiente también son todos los que conocemos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, hongos, bueno, priones en su momento, ¿no? Como se ha venido dando con algún tipo de enfermedades en Europa, como el tema de la encefalitis bovina espongiforme. Y algo que se debe tener bastante en cuenta es que estos agentes patógenos circulan, como decía, tanto en la población animal como en la población humana. Y esto representa una amenaza para la salud de ambas poblaciones. Ahora, las transiciones epidemiológicas que se han venido dando consisten en estos cambios importantes de las enfermedades humanas también a través de la evolución humana. Siguiente. Hay factores que favorecen esta interfase y estos son los que queremos que tengan presentes, ¿no? El mundo está en una evolución constante. El contexto mundial de la globalización que se tiene ahora apertura y hace que esto se vuelva cada vez más grave, más fuerte en su presentación. Es así que ya se llegan a tener una cantidad muy grande de enfermedades emergentes, reemergentes, que ya sobrepasa lo precedente. Los movimientos crecientes de bienes y personas, con lo que es la migración o la facilidad de viajar alrededor del mundo, hace que a través de los fomites, que poco a poco vamos a ir viendo qué cosa es, aunque ustedes lo manejan bastante bien también, supongo, sean los que permitan que enfermedades que jamás teníamos en nuestras realidades las tengamos o sean una amenaza, porque van a encontrar, sobre todo en nuestro territorio, todo lo que necesitan para desarrollarse, sean los vectores, sean los hospederos intermediarios, sean los hospederos definitivos, sean el microclima adecuado que necesitan para desarrollarse. Y el cambio de la conducta del ser humano también es importante ser considerado en esto. El contacto entre los animales y el hombre multiplican también las oportunidades de diseminación de los patógenos a través del planeta. Este avance de la civilización en áreas naturales y hacer el cambio de uso de la tierra, por ejemplo, en zona de selva por el tema de la ganadería y la incursión de otro tipo de actividades entre mineras, petroleras, hace que se dé un acercamiento mayor y más constante entre los seres humanos y la fauna silvestre. Y eso también es un grave riesgo. Todo esto favorece la transmisión de estas enfermedades zoonóticas, enfermedades infecciosas, naturalmente transmisibles de los animales al ser humano, y las antropozoonóticas de los seres humanos a los animales. Y esto se da definitivamente a escala mundial. El doctor Fer de la OMS, dentro del trabajo que se centra en aquellas zonas del planeta donde es probable que los patógenos víricos pasen de los animales al ser humano, como por ejemplo en las regiones de África Central y Asia Sudoriental, él señala que en estos lugares donde hay gran biodiversidad y mucha interacción entre los humanos y los animales salvajes, debido a la caza y al consumo de carne de estos animales, es que esa interfase se rompe o se quiebra con más facilidad. Un ejemplo clásico es el ejemplo del ébola. Si ustedes manejan cómo es que se puede diseminar el ébola, se van a dar cuenta que es muy sencillo, que si el ébola entra a nuestro país va a encontrar todos los mecanismos para adaptarse y quedarse aquí. ¿Qué es lo que encuentran estos microorganismos? Encuentran un hospedero, ¿no es cierto?, que es el murciélago. Por lo general son murciélagos frugívoros, entonces se alimentan de frutos. Al alimentarse de frutos dejan la saliva en estos frutos. Y una persona de estos lares que va y consume esa fruta, que está contaminada con la saliva, que se vuelve un fomite, ¿no?, va a contagiarse de la enfermedad. Es una forma directa de contagiarse.
Otra forma de contagiarse es que cuando van a hacer la caza de los animales, por lo general se acompañan de sus animales domésticos, de los perros, y por lo general se suele dar las vísceras de estos animales. Y en el caso del ébola se ha determinado en algunos reportes de investigaciones que algunos perros, por ejemplo, se han convertido en portadores sanos. Y portadores sanos, porque no hacen la enfermedad, pero sí la pueden transmitir. Por eso en algún momento, no sé si vieron las noticias, de que había el caso de un perro, creo que se llama Excalibur, de una enfermera que fue contagiada de esta enfermedad, y hubo toda una polémica de si que sacrificaban o no sacrificaban al animal. Las condiciones de bioseguridad que tenía España en ese momento, en lo absoluto no iban a poder, si no tenían una bioseguridad adecuada para manejar a la persona contagiada y prevenir que los que estén en torno a ella, cuidándola, no se contagien, no se contaminen, peor iba a ser, o mayor riesgo iba a tenerse de considerar mantener al animal en observación, y dónde lo iban a tener en observación y quién lo iba a observar, ¿no? Porque no se habían dado los casos a ese nivel o en ese país. Entonces, definitivamente a veces hay que tomar decisiones un poco radicales cuando se trata de prevenir la salud de la población humana. Y en ese sentido, la decisión que tomó el gobierno de sacrificar al animal para ese momento, para esa realidad, tal vez era la más adecuada. Debió haberse hecho alguna consulta probablemente a otros expertos que sí manejaban el tema y que de repente pudieron haber tenido al animal en cuarentena, pero la urgencia estaba ahí y había que tomar una decisión y se tomó. Pero, ¿qué es lo más importante del contacto de los animales silvestres con las personas? No es exactamente el consumo de estos, sino el despiece. Al momento que se visceran los animales, muchos de los agentes patógenos se encuentran por lo general en las vísceras, por eso cuando los animales lo consumen, ingieren la enfermedad y se instalan en ellos y proceden a hacer la contaminación luego al ser humano, o potencialmente. El problema está, como les digo, en el despiece. Y van a ver que es una realidad que vivimos todos los días en regiones de selva, costa y también en el centro del país. Y es una pobre fiscalización, se puede decir, del expendio de alimentos. Sí. Para hablar un poco de lo que son las transiciones epidemiológicas, se puede señalar que todo empieza cuando el ser humano empieza a tener cierta relación de acercamiento con los animales, ¿no? Y esto se va dando cuando se da la domesticación, cuando ellos han formado grupos pequeños, nómades se puede decir, y poco a poco el hecho de que se iban afianzando con la agricultura, y poco a poco con este avance, el acercamiento de las ratas, de los roedores, porque obviamente querían alimentarse de lo que ellos estaban cultivando, ha hecho que ese acercamiento vaya rompiendo este tipo de barreras entre la interfase humano-animal. Y de esta manera se vayan desarrollando la adaptación de estos microorganismos patógenos al organismo del ser humano y produzcan enfermedades como por ejemplo el de la peste bubónica en su momento. Se supone que puede datar desde más allá de la época de que el Homo se volvió Homo sapiens, ¿no? Pero también se señala que de repente los cazadores iniciales tal vez no se habían percatado de las enfermedades zoonóticas que en ese momento estaban expuestos, ¿no? Y de repente era porque antes habían grupos más pequeños, ¿no? de individuos humanos. En cambio ahora no, somos poblaciones mucho más grandes y se está tendiendo al hacinamiento incluso. El atenimiento de la agricultura podría decirse que desencadenó la primera transición epidemiológica. Como les decía, los cultivos fijos, ¿no? Donde ya las poblaciones se hacían un poco más sedentarias, hacían que estos animales se acerquen y se vaya rompiendo poco a poco la barrera. La malaria fue asociada también a la sociedad agrícola, a las sociedades agrícolas, y tal vez puede haberse llevado su propagación con el tema de los mosquitos antropofílicos de manera rápida en estas épocas, ¿no? Pero también eso ayudaría a explicar
la expansión del Plasmodium, la forma virulenta en África. Esto ya hay reportes, ¿no?, de investigadores como Alegría. Del mismo modo, la domesticación de los gatos coincide de alguna manera con la adquisición o transmisión oral eficaz y la expansión también del toxoplasma, ¿no?, que, valga la aclaración, es muy temido, pero la real incidencia de presentación de casos más se dan no por el que haya un gato en la familia, sino por el mal manejo de la materia fecal, ¿no?, porque la contaminación es fecal oral. El ciclo biológico del parásito no permite que esté en una fase infectiva tan fácilmente, sino al tercer día, cuarto día de que la materia fecal está en el ambiente. Entonces, ¿cómo ocurre la contaminación por toxoplasma en las personas? Básicamente es por la ingesta de legumbres mal lavadas, porque ustedes saben que las legumbres por lo general las lavan en las acequias, y en las acequias están los gatos, perros, vacas, todo el mundo hace sus necesidades ahí, y lamentablemente esa materia fecal puede llegar a estos alimentos que, si no son bien lavados o cocinados, se consumen crudos, pueden estar trayendo ese tipo de parásitos que pueden ser ingeridos por nosotros y desarrollar todo su ciclo. Siguiente. De igual forma, ¿no?, la transmisión de la Yersinia pseudotuberculosis, bacilo también fecal oral, relativamente benigno, se convirtió pues en la Yersinia pestis y es la causa de la peste bubónica transmitida por las pulgas, ¿no? Pudo haber sido coincidente con el auge de la agricultura y el suministro de alimento a los roedores. Cambios similares a estos en lo que es la ecología de los roedores por la intervención del ser humano también se han identificado con factores de riesgo de la reaparición de casos humanos en peste en los últimos años. En algún momento se estuvo buscando cuál era el reservorio, por ejemplo, para el anta. Se buscó en los roedores, se hizo mucha toma de muestras, y luego poco a poco fueron identificando que no eran los roedores sino los murciélagos, las fuentes de reservorio, ¿no?, que por años estuvieron manteniéndolo dormido hasta que se presentó la oportunidad de que se vuelvan a despertar. Siguiente. Bueno, la segunda transición se señala que es la complacencia, le llaman, ¿no?, porque en un determinado momento, por ejemplo en Estados Unidos, como mejoró la calidad nutricional de las personas, de repente ya habían programas de salud un poco más eficaces, más eficientes, se crearon ciertas vacunas, se combatieron ciertas enfermedades y se desarrollaron una serie de antibióticos para el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces se pensó que ya se había ganado la batalla contra los microorganismos. Y es que hubo una buena baja en lo que es la estadística de presentación de casos de infecciones. Pero luego la situación cambió pronto con la aparición del SIDA. Las tasas de contaminación subieron, y obviamente ha sido una enfermedad que por muchos años no ha podido ser controlada, hasta que poco a poco se ha ido identificando los mecanismos y los productos que ayudan o están ayudando a mantener a las personas vivas. Si notamos la expansión intercontinental europea, se señala que de repente pues estaríamos en el intermedio de esta cuarta fase, ¿no? Siguiente. Bueno, muchos libros de textos señalan que los patógenos son específicos, ¿no?, pero poco a poco se va viendo que no es así, ¿no?, y que este acercamiento de los seres humanos hacia las zonas naturales y obviamente hacia los animales, y el pretender tener animales silvestres como animales de compañía, también está acercando tipo de virus como los herpes virus, que potencialmente podrían ser los causantes de algunos tipos de parálisis faciales que se vienen dando en la población humana. Y esto no se va a manifestar en el momento que tienen al animal, al primate, por ejemplo, en este caso, en el momento, sino después, porque uno adquiere el herpes virus y probablemente después de unos años ya desarrolla este tipo de lesiones y daños. Y obviamente no le van a dar cabida a pensar que fue por ese primate que en algún momento compartió mucho tiempo con las personas, porque a veces las personas suelen hasta dormir con los primates en casa, en la cama, porque pobrecito, ¿no?, tiene frío o qué sé yo, ¿no?, quiere estar acompañado. Y es uno de los graves errores que se comete incluso con los perros, con los gatos, con los animales de compañía, ¿no?, porque ellos tienen sus propios
patógenos y obviamente se lamen el cuerpo, lamen el piso, se lamen los genitales y en su boca están cargando una gran carga de bacterias que en el caso de una persona suprimida, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o personas, ¿no?, con alguna enfermedad en curso, puede hacer que adquieran alguna enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del factor humano, ¿no? Se espera que más de 1.000 millones de personas pasen de la pobreza a integrar la clase media. Y aquí estamos hablando también de los chinos, que representan bastante masa de población a nivel mundial. Cada vez hay más chinos con un poder adquisitivo grande. Y eso hace que incremente el consumo de productos de origen animal, carne, leche, huevos. Y al ocurrir esto hay una mayor demanda y probablemente se fuerce a la intensificación de la producción de estos animales de abasto. Para el 2030 la demanda de proteínas animales, en particular la leche y huevos, como le decía, va a aumentar en un 50%, sobre todo en los países en desarrollo. Para el 2045 vamos a ser 9 billones de personas, a diferencia del año de 1700, que éramos unas 650 millones. Y esto nos conlleva a la conclusión de la concentración demográfica en las ciudades está aumentando el riesgo a nivel urbano. Siguiente. Como pueden ver en este gráfico, se va representando cómo va aumentando la población mundial, pero a la vez que aumenta, poco a poco va abarcando más áreas terrestres y se estima que ya para el 2045 va a abarcar más de la mitad de la superficie. E imagínense, unos cuantos años más, vamos a sobresaturar la capacidad del planeta. Es más, en lo que es, y vamos a hablar un poquito más adelante, el tema del cambio climático, definitivamente ya estamos sobrepasando los límites permisibles de la emisión de carbono, entre otros gases que provocan el efecto invernadero. La población urbana, ¿no?, el 75% está en la zona urbana. Entonces el riesgo de las enfermedades se va a concentrar también en la zona urbana. Siguiente. Estamos creciendo en las ciudades y en población y en contaminación, y no sé si han visto las últimas noticias con respecto a Chile, a Santiago de Chile, que están en emergencia climática. Y definitivamente es bastante triste visitar Santiago y ver las nubes y los diferentes colores que definitivamente representan una carga muy grave de la polución en esa ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a presentar nuevas plagas, los seres humanos, las plantas, el ganado y la pesca estarán expuestos a nuevas plagas, enfermedades que florecen solo en determinadas temperaturas y condiciones. Esto va a implicar nuevos riesgos para la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la salud humana. Aquí, si estamos hablando de crecimiento de la población humana, imagínense, pues la mayoría de la población del mundo por lo general se alimenta de aves, ¿no?, de pollos, de la industria avícola. Y si pueden ver ahí, en comparación a la población de humanos, hay muchos más aves. Si nos enfrentamos a un virus de la influenza aviar, teniendo nosotros siendo el segundo país en diversidad de aves y teniendo aves migratorias que vuelan desde Canadá, desde Centroamérica, al norte, al sur, que nos visitan de todos lares, como las garzas blancas, que creo que también aparecen por aquí. Entonces, las garzas blancas están en todas partes. E incluso se las consume, ¿no? Y son fuentes potenciales de transmisión de diversos tipos de enfermedades. Entonces imagínense que si no se llega, bueno, ya hubo una fuerte pandemia en el caso de la influenza aviar, donde ha definitivamente tomado la vida de muchas personas. Por suerte se ha controlado y no llegó a nuestro país, pero si llega a nuestro país, tiene una suerte de diseminarse muy fácilmente. Entonces miren la comparación, ¿no? En el caso del ganado vacuno, el ganado porcino, están muy cerca de la población humana. En el caso del factor animal, 60% de los patógenos humanos son zoonóticos. 75% de las enfermedades emergentes
de repercusión mundial y de preocupación mundial proceden de animales, más allá de animales silvestres. 80% de los agentes con uso potencial en bioterrorismo son patógenos zoonóticos, como el anthrax que nosotros tenemos en el país. Se va a intensificar la producción de animal en el planeta por la demanda de proteínas. Se va a intensificar la invasión de hábitats naturales de animales silvestres y ahí viene la interacción mayor entre humanos y animales. En el norte de Estados Unidos, por ejemplo, se ve que ya los osos polares, entre otros osos, vienen invadiendo territorios y obviamente vienen asustando a las personas y también vienen con sus propias enfermedades, como el caso de las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme. Estas normalmente son portadas por los venados, ¿no? En Estados Unidos hay mucha caza de venados y a veces cuando los perros van a acompañar a los cazadores, también pueden regresar con garrapatas y transmitir esa enfermedad a la familia. Es una de las cosas que nos preocupa y aquí traigo a colación una temática que estamos defendiendo de alguna manera que no llegue a ocurrir en nuestro país. No quisiéramos que se extienda la enfermedad de Lyme aquí por la actividad de caza deportiva que se pretende hacer, incluso abriendo las puertas de par en par a la caza deportiva en la selva, lo que no era permitido con la anterior ley. Con la nueva ley se pretende incursionar o facilitar la incursión de la caza deportiva turística, ¿no? El turismo cinegético incluso, en selva, lo cual realmente es una grave preocupación para el país, porque obviamente van a venir los cazadores deportivos con sus perros, que probablemente traen todos los fomites habidos y por haber, porque ellos van a venir con la misma ropa, con el mismo traje, que se van a cazar a África, a Europa, a donde vayan a hacer su actividad de caza, pues son personas que tienen el recurso económico para hacerlo, y lamentablemente pueden traer a través de su ropa o a través de las garrapatas que pueden estar en los perros, que pueden ser no visibles, ¿no? Porque nadie puede poner sus manos a fuego y decir que ese perro está libre de garrapatas, porque a veces son tan pequeñas que no se notan. Y por más que uno use algunos productos para eliminarlas, no necesariamente son todas ellas sensibles a estos productos, o toma tiempo. Y en ese interín pueden infectar al animal y de alguna manera infectar a las personas que conviven con ellos. Los animales domésticos tienden a la degradación genética, ¿no? La selección natural, no natural, mejor dicho, la selección fenotípica que se viene haciendo del pollo doble pechuga, con doble yema de huevo, o la vaca con la ubre más grande que no puede ni con su cuerpo, ¿no? Ha ido haciendo que nuestra selección sea visual, fenotípica, ¿no? Pero no estamos viendo que hay otras características inherentes a estos animales que van a permitir que estos perduren a lo largo del tiempo. Y al ocurrir eso, hay estudios de investigaciones, por ejemplo, que señalan que las alpacas que tenemos en la sierra son 95% híbridos, porque en la búsqueda de la lana más larga, ¿no?, para tener una buena producción, se ha ido perdiendo esa variabilidad genética. Entonces, cuando se piensa en confinar o mantener en cautiverio animales silvestres, hay que pensar que los estamos llevando a una futura extinción y que lo estamos llevando a la pérdida de su variabilidad genética por lo general. Los animales silvestres incentifican sus amenazas sobre los hábitats, sobre el alimento, sobre la variabilidad genética, como les decía, de sus poblaciones, la amenaza de la caza, el comercio ilegal, la fragmentación de hábitat, la contaminación ambiental y el cambio climático son las graves amenazas. ¿Y esto qué hace? Que definitivamente se vayan abriendo a otras zonas más alejadas. Por eso es que mucha gente que consumía algunos animales o carne de monte ya no los encuentra tan cerca, o han disminuido las poblaciones simplemente porque a veces con la tala ilegal o la incursión en los bosques consumen la carne de monte de una manera indiscriminada y van disminuyendo también sus poblaciones. Siguiente. Bueno, uno de los ejemplos que pueden ver aquí, es un venado. Las condiciones higiénicas, bueno, no hay condiciones higiénicas.
y ustedes pueden ver que se completa el ciclo, ¿no? Tenemos a un perro que puede estar comiendo las vísceras, los animales despiezados, obviamente expuestos a todos los contaminantes habidos y por haber, entre materia fecal, moscas, etcétera. Siguiente. Y acá tenemos a las garzas, que son vendidas como pollos, ¿no? Y son consumidas incluso con las vísceras. Siguiente. Las tortugas, ¿no? Pero la gente no repara de que las tortugas están llenas de estos parásitos en el intestino. Y muchas veces cuando cortan o los evisceran, todos estos parásitos dentro, por lo general las hembras, tienen muchos huevos. Y estos están contaminando esa sopa o todo lo que es acompañado para el almuerzo, ¿no? No sé si llegan a ver la cantidad de parásitos que hay aquí, llegan a definirlos. Todo eso que ven acá no es pasto, no es verduras, no, son gusanos, son parásitos. Más de 100 variedades de parásitos, además de obviamente las bacterias Salmonella, Shigella, Klebsiella y todas las que se puedan imaginar que tienen los reptiles. Siguiente. Lo mismo con los lagartos. Siguiente. Y los peces, ¿no? Siguiente. Esto es un video, no sé si lo puedes activar abajo, que a mí me gusta mucho porque ahí se ve que no hay inocuidad alimentaria. Porque si ustedes siguen la actividad de ese cuchillo, se van a dar cuenta cómo se contamina todo el cuerpo de ese pez. Bueno, ese pescado, ¿no? Ya está muerto. Miren cómo van cortando toda la estructura del animal. Normalmente la mayoría de parásitos o gérmenes están en las agallas y están en el tracto intestinal, en el gasto intestinal, que van a ver cómo es removido por el mismo cuchillo. Y lo cortan, se supone, para que entre más el aceite, lo cocine mejor. Ahí está sacando ese cuchillo se contaminó con materia fecal y con las agallas, y de ahí pasa a otro pescado. Entonces, hay mucho por hacer. Hay mucho por trabajar en el tema de inocuidad alimentaria, y todas estas cosas de bioseguridad que uno tiene que contemplar, tiene que ir denunciándolas a las autoridades que corresponden para que se tomen cartas en el asunto. Siguiente. En el caso del ambiente, vemos el tema del cambio climático, los desastres, la contaminación ambiental, el cambio de uso de suelos. Si ustedes han seguido el tema de la COP20 que se llevó a cabo en el Perú, creo que la sensibilización no ha sido tan fuerte como debió ser, porque el caso a nivel del mundo es crítico. Ustedes van a ver que desde la revolución industrial, que empezó con la incursión también de los ferrocarriles y todos estos insumos industriales que producían o emitían humos, hasta el año 2015 se ha ido elevando en 0.8 grados centígrados la temperatura del planeta. El Perú es uno de los 10 países más vulnerables ante el cambio climático, y de acuerdo a lo que se estima, le quedan 20 años al planeta para hacer un intento, un esfuerzo denodado en disminuir la emisión de gases. Lamentablemente ni China ni Estados Unidos obviamente van a querer dar marcha atrás en lo que es su desarrollo económico, y son los que más producen este tipo de cambios en el clima por la polución que producen, y lamentablemente nos queda a los otros países hacer o aportar algo muy pequeño a comparación de lo que ellos deberían estar aportando. Siguiente. Los efectos del cambio climático y sus consecuencias van sobre el retroceso de los glaciales. ¿Y eso qué implica? La pérdida de disponibilidad de los recursos hídricos, tanto para el consumo humano y para la generación de energías. Y obviamente va de la mano con la predisposición a que se presenten enfermedades por falta de agua. Pero por otro lado, en otros sitios habrán las inundaciones y en algunos sitios las sequías, con los correspondientes impactos ambientales y también predisposición de presentación de vectores para enfermedades emergentes, reemergentes. El incremento de la temperatura del mar va a producir la pérdida de productividad primaria, agrícola y pesquera. Ya se está dando en realidad,
y la acidificación del mar también hace que ciertos animales no se encuentren en un medio adecuado y también vayan muriendo. La pérdida de biodiversidad, ni que se diga, y los efectos sobre la salud humana también. Siguiente. Si ustedes pueden ver la extensión del hielo marino en el Ártico en septiembre del 80, a diferencia de la siguiente diapositiva, ha disminuido tremendamente. Y este tipo de impactos son los que ahora estamos sintiendo, con el incremento de la temperatura, con el incremento de las lluvias, el incremento de vectores, el incremento de la emergencia de las metaxénicas. Y es que todo se altera, disminuye los glaciares, incrementa la temperatura, incrementa el nivel del mar, incrementan los deshielos, la humedad. Siguiente. De los 17 países que albergan el 70% de la biodiversidad, el Perú también es uno de ellos. Somos el cuarto país en megadiversidad a nivel mundial y tenemos una gran responsabilidad. A pesar de ser más chicos que Brasil, tenemos mucha biodiversidad. Siguiente. Porque tenemos más del 70% de todos los climas del mundo, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y más del 75% de todas las zonas de vida reconocidas. Por eso es que somos tan vulnerables al cambio climático. Las especies endémicas, aquellas que solo se desarrollan en determinadas áreas, en ese sitio y en ese lugar del planeta, están viéndose afectadas con este tema, con el incremento de la temperatura y el cambio obviamente de los microclimas tan especiales a los cuales están adaptados. Somos segundo en diversidad de aves, como señalé, 28 áreas más importantes para observación de aves. Somos quinto en mamíferos, quinto en reptiles, cuarto en anfibios, primer lugar en peces, octavo en especies de plantas con flor, primero en especies de mariposas. Y tenemos, áreas naturales, áreas de conservación privada, áreas de conservación regionales y un territorio nacional que se está haciendo, poco a poco también está siendo tomado cada vez más en sus áreas naturales. Y es más, lamentablemente no se están respetando sus áreas naturales. Y eso va a ser un mal precedente para la incursión en áreas naturales que son protegidas y que albergan una gran biodiversidad. Siguiente. En el quinto informe del IPCC, que es un grupo de investigadores mundiales para el cambio climático, lo que se señala es esto, ¿no? Que hay una intensificación e incremento de la frecuencia de fenómenos climáticos extremos a nivel mundial. Se van a dar las inundaciones, ya se están dando los huracanes, los tifones, las plagas, los desplazamientos de vectores de enfermedades, la alteración de condición de producción de alimentos, la elevación de la temperatura del mar, el aumento de la estratificación termal, también la acidificación de los océanos y la expansión de las zonas con un mínimo oxígeno. Esta información, si bien es cierto, no ha sido difundida en la medida que debió ser difundida, está al alcance de nosotros. Y es parte de la responsabilidad de nosotros con nuestro planeta el ir investigando sobre ella, conociéndola y ver qué podemos hacer al respecto. Siguiente. En el caso de los fomites, ustedes saben que es cualquier objeto inanimado, carente de vida, o sustancia que es capaz de transportar organismos infecciosos, como bacterias, virus, hongos, parásitos, de un individuo a otro. Las células de la piel, el pelo, las vestiduras y sábanas, ustedes saben muy bien que son fuentes comunes de contaminantes en los hospitales. Y en sus ropas, potencialmente patógenos, que los van dejando, y no sabemos qué impactos van teniendo porque ellos visitan áreas naturales y pueden estar llevando enfermedades hacia los animales o trayendo enfermedades de ellos hacia nosotros. El hecho de la venta de ropa de segunda mano también es uno de los potentes transmisores de enfermedades, ¿no?, a través de fomites, y los equipos de segunda mano también, ¿no?, las refrigeradoras, las computadoras y todos los celulares que nos regalan o nos ofrecen a cambio de aquellos que se nos perdieron, por lo general son reciclados. Y ustedes no saben en la cara de quién estuvo cerca. Y cuántas enfermedades pudieron no ser previstas en ese pase, se puede decir, de estos productos, ¿no? Siguiente.
Por ejemplo, ¿no? Los billetes en Colombia han evaluado, son hechos de algodón, y se ha visto que el 91% de los billetes están contaminados y han tenido 124 aislamientos, ¿no? El género más frecuente aislado ha sido el Bacillus spp, aislado en 65 cultivos. 41.9% de los aislamientos correspondía a bacterias potencialmente patógenas para el hombre, como estafilococos o bacilos gram negativos. El 17.7% de los aislamientos correspondía a bacterias de origen posiblemente entérico, ¿no? Entonces, los billetes también están llevando una gran carga. No lleven billetes, tarjetas, o virtualmente hagan sus intercambios o pagos. Siguiente. ¿Ustedes saben lo que es el concepto de un mundo, una salud? Nuestras carreras profesionales deben unirse a través de este compromiso mundial. Siguiente. ¿Qué es el concepto de una salud? Una sola salud. Es el esfuerzo colaborativo de múltiples profesiones de la ciencia de la salud que junto a sus múltiples disciplinas e instituciones que trabajan a nivel local, nacional y global atienden una salud óptima para los humanos, los animales domésticos, los animales silvestres, las plantas y nuestro ambiente. Ustedes dirán, pero yo soy médico, ¿qué tengo que ver con los animales? Cuando una persona va a su consulta y hace la referencia de que tiene un animal, muchas veces satanizan al animal y le dicen que se deshagan del animal. Cuando el niño, el paciente, a veces tiene alguna reacción alérgica. Antes de investigar si realmente es alérgico o no a ese animal. Si ustedes pueden determinar que esa persona tiene hongos, tiene ácaros, que por lo general son transmitidos por los animales de compañía que tienen en casa, y eso está reflejando que hay una mala calidad en lo que es la tenencia de estos animales, no hay una tenencia responsable de sus animales de compañía, entonces ustedes deben sugerir a estas personas que sean atendidos para que prevean una reinfección y que los lleven al médico veterinario. Nosotros, cuando recibimos en la consulta a personas con sus mascotas o sus animales de compañía, muchas veces infectados con hongos, dermatofitos, microsporum o con ácaros, sarna sarcóptica, muchas veces se levanta la ropa y dicen, mire, tengo esta lesión aquí, ¿no? Inmediatamente tenemos que recomendarles que vayan con ustedes. Y es esa sinergia simple, sencilla, que se tiene que hacer. Pero hay una sinergia más compleja. Por ejemplo, el tema de la leptospirosis. La leptospirosis está en los parques. Nosotros hemos tenido reportes y hemos tenido casos de animales infectados con leptospira. Y esos animales por lo general los sacan a los parques a hacer sus necesidades. Y en los parques están los niños que pueden contaminarse. Entonces el reporte mutuo, la consulta mutua, el respeto mutuo de nuestras profesiones va a hacer que esta salud preventiva funcione y que todos trabajemos porque hay una salud de los seres humanos, de los animales domésticos y silvestres y también del ambiente donde vivimos, del ambiente que lamentablemente ya nos está cobrando todo lo que le hemos hecho en todos estos años. Entonces, un mundo, una salud es eso, es la sinergia que hemos hecho con el Colegio Médico. Creo que es un hito, como le decía al decano César Palomino, es un hito en la historia que estamos, creo que a nivel de Latinoamérica, siendo un ejemplo de sinergia entre nuestros colegios profesionales, cuando ya a nivel de Europa, de Norteamérica, se están haciendo este tipo de trabajos entre carreras profesionales de la salud que son complementarias. Nosotros podemos ayudar a prevenir las enfermedades sobre la población humana. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades recibe reportes constantemente de las enfermedades que se van dando a nivel internacional. Siguiente. Ustedes pueden ver aquí las 20 de mayor preocupación: la influenza aviar, antrax, cólera, dengue, ébola, hepatitis, etcétera. Y estos son los reportes que les van llegando. Y eso demuestra la sinergia que se tiene que ir dando para poder sentarse en un momento y discutir epidemiológicamente cómo se resuelve el problema. Siguiente.
Mientras los médicos veterinarios hemos sido los promotores de esta iniciativa, la profesión médica no parece conocer del todo cómo la ciencia médico-veterinaria puede contribuir a la salud pública. Y no solamente se da en Estados Unidos, y lo van a ver a través de este cuadro. Aquí en azul pueden ver las instituciones que enseñan medicina. Y de estas, solo los que están en rojo, una pequeña cantidad, enseñan lo que es el concepto de un mundo y una salud, que es el tema zoonótico. En cambio, en las escuelas de medicina veterinaria se maneja mucho más el tema de zoonosis. Y tal vez la sinergia que pueda necesitar la doctora que expuso sobre los escorpiones, de conocer a alguien que pueda identificar al escorpión para poder salvar vidas y actuar inmediatamente, se da en este tipo de eventos, en el cual yo le puedo sugerir a la doctora que se ponga en contacto con un colega mío, médico veterinario, que trabaja en el INS y que estaba a cargo en su momento de la producción de productos biológicos como sueros antiofídicos, y que sabe cuál es la fuente para obtener estos antídotos para el escorpionismo. Entonces, si se sabe, por ejemplo, que en determinada época del año, como lo ha demostrado, ¿no?, después de agosto, se manifiesta 1 o 2 casos, se puede tener 1 o 2 sueros para prevenir y que no se dé el caso de muerte de estas personas que han sido expuestas a la picadura. Entonces esa sinergia colabora, ayuda a que las incidencias que bien ustedes manejan y que muchas veces justifican la inactividad. ¿Cuál es la relevancia de una salud para la salud pública? Obviamente el manejo de las enfermedades zoonóticas por parte de los médicos veterinarios de repente es un poco más fuerte nuestro conocimiento en el tema. Y se hicieron encuestas en Estados Unidos a los physicians, ¿no?, que son los médicos en general, y la mayoría de ellos, 45-50%, se sentían incómodos de los pocos conocimientos que tenían sobre el manejo de este tipo de enfermedades zoonóticas y no sabían qué recomendar de repente a las personas que se presentaban con este tipo de problemas. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo ocupacional? Los trabajadores de granja en contacto con los animales, los cazadores, los carniceros o los beneficiadores en los mataderos, los médicos veterinarios, los asistentes, trabajadores en contacto con animales silvestres, los trabajadores de industria extractiva, los madereros, lo que hacen de extracciones petroleras también, porque están en contacto directo con estas posibles fuentes. Siguiente. Acá es lo que le decía, ¿no? Más del 50% manifiestan que están disconformes con su conocimiento en zoonosis y su habilidad para diagnosticar y hacer recomendaciones de cómo prevenir las infecciones zoonóticas. Y es que no estamos formados en eso. Y es que de repente la necesidad no se daba. Pero ahora con las enfermedades emergentes, reemergentes, las metaxénicas, todo esto tiene que ir siendo más constante. La capacitación y saludo, ¿no?, que estén en este congreso hablando de las enfermedades infecciosas, pero que se vea cada vez más esta sinergia multidisciplinaria en cada uno de sus centros de trabajo. Siguiente. En el caso de los animales, no solamente se puede dialogar sobre el tema de la zoonosis, porque nosotros podemos detectar, por ejemplo, alguna persona o algún animal que está con carbúnculo y decirle que obviamente vaya a atenderse inmediatamente en un centro médico para que lo atiendan y no presente pues muerte por encefalitis o por alguna complicación por la infección bacteriana. Pero muchas veces se da que a veces tampoco hay médicos o solamente hay técnicos que no manejan el tema y que tampoco lo consultan y no se llega a resolver el problema de la persona de una manera rápida, eficiente, y después son derivados a otros centros donde recién son atendidos y a veces ya es muy tarde. Entonces, esa sinergia, esa comunicación entre estas carreras profesionales ayuda a que esto se dé de una forma más rápida. Entonces, si alguien identifica que es carbúnculo, inmediatamente se debe derivar al sitio donde sea atendido lo más rápidamente esa persona. Los animales pueden servir como centinelas, por ejemplo, cuando se hacen fumigaciones, los que más fácilmente se van a intoxicar son los animales. Y si hay niños en casa, van a ser los siguientes en intoxicarse.
Entonces, si un animal presenta algún signo neurológico o algún signo de reacción a algún desinfectante o algún producto para fumigación, esos mismos signos los va a presentar más adelante el niño, porque obviamente por su tamaño, por su peso, ¿no?, van a estar expuestos probablemente a una dosis alta para ellos, como ocurrió en alguna oportunidad que me trajeron un animal convulsionando y había un niño, una niña que también jugaba en el mismo jardín con ese animal y había estado expuesto. Entonces la sugerencia era que vayan y la revisen y vean y prevean que no pase algo mayor. Entonces los animales son centinelas. Entonces los expertos de la OMS, de la FAO, de la OIE están colaborando más estrechamente que nunca con los colegas encargados en la salud humana. Y según lo que señala el doctor Bernard Bayat, director de la Organización Mundial de Sanidad Animal, los agentes patógenos de origen animal constituyen una amenaza creciente de gran importancia mundial, tanto para la salud humana, la sanidad animal, la inocuidad alimentaria, la disminución de la pobreza y de la biodiversidad. Siguiente. Estas son las tareas. Tenemos que hacer algo con respecto al deterioro del ambiente, tenemos que ayudar a conservarlo. El incremento de las enfermedades emergentes y reemergentes tienen que estar dentro de nuestra agenda. El ser consecuentes con la biodiversidad, el proyectar una producción sustentable, el ver cómo hacemos para contribuir a la disminución del calentamiento global, al no tener animales silvestres en nuestras zonas, a enterarnos un poco más cómo funciona el bioterrorismo a nivel mundial y que están aquí las personas que están interesadas en llevarse nuestros agentes biológicos, las exigencias mayores en calidad y inocuidad de los alimentos, el tema de desastres que ya se viene dando en selva también por las inundaciones, la evaluación de los riesgos, la destrucción de los ecosistemas naturales. Siguiente. En conclusión, se puede decir que reducir los riesgos zoonóticos sobre la salud pública y otras amenazas para la salud de la interfase humano-animal-ambiente, la gestión y la reducción de estos riesgos deben tener en cuenta la complejidad de la interacción entre los seres humanos, los animales y los diversos ambientes en los que se vive, lo que requiere una comunicación y la colaboración entre los sectores responsables de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Rivas, se le agradece haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación en nombre del Colegio Médico del Perú y le hacemos entrega de este certificado en reconocimiento a su ponencia. Gracias. También un recuerdo del Colegio Médico del Perú a nombre de la doctora Janet Vélez Rivas, también para que tenga como recuerdo de haber estado en esta tierra colorada. Y este es para que busque sueño y lluvia. Gracias a todos una vez más. Tengo doctor,